Revisemos un ejercicio, un ejemplo de equilibrio de cuerpo rígido, de la materia de estática. Bueno, primero hay que retomar lo que significa equilibrio de un cuerpo rígido. Quiere decir que tiene que cumplir dos condiciones, las dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio dice que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Esto implica que si estamos hablando de un sistema bidimensional, entonces es la suma de las fuerzas en X debe de ser cero y la suma de las fuerzas en Y también debe ser cero. Si se trata de un sistema tridimensional, entonces habrá que agregar una tercera ecuación, suma de fuerzas en Z igual a cero. También tiene que cumplir la segunda condición de equilibrio, que dice que la suma de todos los momentos alrededor de un punto es igual a cero. ¿Cuál punto? Cualquier punto. Por ejemplo, puedo elegir un punto llamado A y esta sumatoria debe ser cero, o puedo elegir el origen y la sumatoria de los momentos debe ser cero, o puedo elegir cualquier otro punto, por ejemplo el punto C, y la suma de todos los momentos alrededor de ese punto debe de ser cero. Bien, vamos a resolver un pequeño ejercicio. Para el marco que se muestre vamos a determinar las reacciones en los apoyos A y E, sabiendo que alfa es igual a 30 grados. Y este es el diagrama. ¿Qué tenemos que hacer? Primero identificar los apoyos. El apoyo en el punto A se trata de un perno, en el punto E se trata de un rodillo. Así que vamos a nuestras tablas de reacciones en los apoyos para verificar qué reacciones vamos a tener en cada uno. Es posible que ya no lo sepamos de memoria, así que no consultamos la tabla, pero si ese no es el caso, pues vamos a revisarlo. En el caso del perno, también llamado pasador liso o articulación lisa, tenemos dos incógnitas, es decir, hay una componente horizontal y una componente vertical de la reacción, o podemos dibujarla como una magnitud y un ángulo desconocidos. Mi sugerencia es mejor elegir las componentes, resulta generalmente mucho más sencillo. Y en el caso del rodillo, la reacción es perpendicular a la superficie en el punto de contacto. Eso significa que sí conocemos la dirección. Lo único que no conocemos de esta reacción es la magnitud. Así que vamos a nuestro diagrama. En nuestro diagrama tenemos que dibujar las reacciones en los apoyos. Habíamos dicho que en el punto A teníamos una componente en X y una componente en Y. Las indico. Si no sé qué dirección tiene, no pasa nada. Mi sugerencia es ponerlas todas positivas y el resultado me dirá si están correctas o no. Y en el punto E dijimos que era una reacción perpendicular al plano. Entonces, esta reacción tiene un ángulo de 60 grados. Ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora podemos comenzar a escribir las ecuaciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio son dos. Suma de fuerzas igual a cero, suma de momentos igual a cero. Las ecuaciones pueden ser más, 3, 4. Bien, en esta ocasión serán 3 solamente. Primero, suma de fuerzas en X. Las fuerzas que tienen componente en X son AX, por supuesto, la fuerza E, solo que hay que buscar la componente de esta fuerza E, que es E por el coseno de 60 grados, dado que necesitamos la componente horizontal. Y finalmente la fuerza de 20 libras que se encuentra aquí. La sumamos y debe de dar 0. Ahora hay que escribir la suma de fuerzas en Y. Hacemos lo mismo. ¿Qué fuerzas tienen componente en Y? A Y, esta fuerza de 20 libras y por supuesto la fuerza E. Pero nada más una parte de la fuerza E es la componente en Y, que corresponde a E por el seno de 60 grados. Sumamos estas tres fuerzas y la suma debe ser igual a 0. Ahora hay que calcular el momento. El momento, como dijimos, puede ser en cualquier punto, en el punto A, en el punto B, en el punto C, D, E
incluso cualquier otro punto que no esté indicado. Por ejemplo, puede elegir un punto F o puede elegir un origen. Elijo aquel que sea más sencillo. ¿Cómo sé cuál es aquel que sea más sencillo de utilizar? Pues primero, uno del cual conozca todas las dimensiones. Para A, B, C, D y E conozco las dimensiones. Puedo elegir cualquiera. Entonces ahora conviene utilizar otra restricción. Vamos a elegir un punto donde tengamos la mayor cantidad de incógnitas. Y ese es el caso del punto A. En el punto A tenemos dos incógnitas. Si hubiera dos puntos donde hubiera dos incógnitas, entonces elijo cualquiera de los dos. O elijo aquel que tenga la mayor cantidad de fuerzas aplicadas en ese punto. Bien, entonces vamos a calcular suma de momentos en el punto A. Y la suma debe de ser igual a 0. Pero recuerden que esto funcionaría igual si calculo la suma de momentos en el punto B. También debe ser 0, nada más que aquí probablemente tendría que resolver un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. En cambio, ya veremos que con la suma de momentos en A, la ecuación se hace muy sencilla. Bien, comenzamos entonces, suma de momentos en el punto A. Voy a comenzar con la fuerza de 20 libras, esta que tengo aquí. Primero el sentido de giro, que es en el sentido de las manecillas del reloj, y la distancia corresponde a 10 pulgadas. Entonces el momento es menos 20 libras por 10 pulgadas. Pasamos ahora a la fuerza de 20 libras pero horizontal. Nuevamente hay que buscar el sentido de giro y la distancia a la que se encuentra con respecto al punto A, que es el punto de momento. El sentido es negativo y la distancia son 3 pulgadas. Entonces el momento es menos 20 libras por 3 pulgadas. Siguiente fuerza, aquí vamos a descomponer la fuerza E en, valga la redundancia, sus componentes horizontal y vertical. En el caso de la componente horizontal, la componente será E por el coseno de 60 grados. Hay que buscar el signo de rotación del elemento y la distancia. Y la distancia corresponde a 8 pulgadas. Entonces el momento es E por el coseno de 60 grados por 8 pulgadas. Pero nos falta la componente vertical. La componente vertical de E es igual a E por el seno de 60 grados. El sentido de giro es también positivo y la distancia la calculamos. Son 10 pulgadas más 3 pulgadas menos 8 pulgadas, eso es 5 pulgadas. La fuerza se puede aplicar en este punto utilizando el principio de transmisibilidad. E seno de 60 grados. Entonces no considero esta, considero la que está en la parte superior y veo que la distancia corresponde precisamente a esas 5 pulgadas. El momento entonces queda E por seno de 60 grados por 5 pulgadas y la suma de todo esto debe ser 0. ¿Por qué a X y a Y no se consideran? Porque como se aplican sobre el mismo punto, la distancia es 0. Y dado que la fórmula para calcular el momento es más menos R por F por el seno del ángulo, no importa cuánto valga F, no importa cuánto valga el ángulo. Si la distancia es igual a 0, entonces el momento se hace 0. No hacemos rotar ese objeto. Bien, decía hace un momento que eligiendo adecuadamente el punto íbamos a poder resolver de una manera muy sencilla la ecuación, pues ese es el caso. Como elegí el punto A, eliminé dos incógnitas, a X y a Y. Y nada más en la ecuación que me queda solamente tengo una incógnita, E. Así que vamos a despejar. Y obtenemos que tiene un valor de 31.21 libras. Ya conocemos una primera reacción en los apoyos. Ahora, para determinar a X y a Y, hay que retomar las ecuaciones de suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y.
Para suma de fuerzas en X tengo dos incógnitas, AX y E, pero E ya sé cuánto vale, 31.21. Así que despejamos a X y sustituimos y obtenemos que AX es igual a 4.39 libras. Ahora hacemos lo mismo con AY. Vamos a despejar a Y, que queda 20 libras menos E por seno de 60 grados. Pero E vale 31.21, así que sustituimos. Y obtenemos que AY es igual a menos 7.02 libras. ¿Qué significa este signo negativo? Este signo negativo que tenemos aquí significa que la dirección de AY fue incorrecta, la tomamos de manera incorrecta. Entonces no se dirigía hacia arriba, sino hacia abajo. Finalmente, indicamos el resultado final. ¿Cuáles son las reacciones en los apoyos? En el apoyo E estuvo correctamente elegida la dirección y obtuvimos que era 31.21 libras. En el punto A, la componente en X también se eligió correctamente en sentido positivo, es decir, hacia la derecha, pero la componente en Y se eligió incorrectamente, por lo tanto hay que corregir el diagrama. AX es 4.39 libras hacia la derecha y AY es 7.02 libras, pero hacia abajo. Y nada más. Gracias por ver este video. Recuerda que hay muchos más que puedes consultar. Y pues nada más. Que tengas un buen día.